El privilegio de una vida es ser quien uno es. La postura del guerrero es decir sí a la vida, sí a todo. Debemos estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos, de modo de tener la vida que nos está esperando. Sí, si nos fijamos en lo viejo, nos atascamos. Cuando nos aferramos a cualquier forma, corremos peligro de putrefacción. El infierno es la vida secándose. Las oportunidades de encontrar poderes más profundos dentro de nosotros aparecen cuando la vida parece más difícil. Negarse al dolor y a la ferocidad de la vida es negarse a la vida. Joseph Campbell. Hola, gracias por haber elegido esta presentación y acompañarnos en este video. Soy Adiene Roque de Hishiyama. Trabajo como profesora de español como lengua extranjera en Japón, en la Universidad de Tsukuba y en otras universidades privadas. También soy profesora invitada de la Universidad de Seikei. Mis cursos hasta 2020 fueron todos presenciales, con alguna que otra experiencia online a través de los sistemas Skype o Messenger, WhatsApp. A partir de febrero del año 2020, todo cambió y empezó una nueva historia. Y bien, los profesores debimos adaptarnos a una nueva realidad, pero seguíamos teniendo los problemas que todos tenemos de vez en cuando en el aula. Por ejemplo, la falta de comunicación, la falta de participación en clase de los estudiantes, los problemas para recordar aspectos básicos de la lengua. Todos estos problemas también se vieron aumentados por el hecho de vivir la experiencia colectiva de estar todos en medio de una pandemia. Ha cambiado la forma de relacionarnos y con ello la forma de dar las clases. Sin embargo, la nueva época también trajo sus secuelas a la forma de vivir la nueva normalidad. Entre otras, podríamos mencionar el aumento del tiempo de conexión con dispositivos electrónicos y lo que trae como consecuencia la sobresaturación de información a los estímulos digitales. Todo esto también ha afectado la salud mental y física. Todas estas condiciones ha hecho que los profesores nos veamos obligados a reformular nuestras clases. Pero, ¿qué hacer para que nuestras clases resulten significativas? Ha sido la gran pregunta. De acuerdo con Jerome Bruner, un psicólogo estadounidense, los hombres utilizamos diferentes maneras para darle sentido a la realidad. Una de ellas es el discurso lógico, racional y científico, y la otra el discurso narrativo. Estos dos discursos no son excluyentes, sino más bien se complementan. La modalidad narrativa es la que corresponde al lenguaje de la experiencia. Mediante el uso de las narrativas, el hombre le da sentido a su realidad y también le da significado a todas las relaciones sociales en las que está involucrado.
donde la modalidad sensorial y emocional cobra un papel importante, teniendo en cuenta que las narrativas intentan explicar la realidad, constituyen sin duda alguna una herramienta muy importante para la educación desde la perspectiva de la comunicación. Así que podría ser esto una respuesta a nuestra pregunta. ¿Podría el storytelling hacer que nuestras clases resulten significativas para el estudiante? Mi opinión es que sí. El storytelling es una técnica que se centra en el uso de narraciones para lograr una comunicación eficaz. Hoy queremos desarrollar las posibilidades del storytelling en el contexto de la enseñanza del español como lengua extranjera, teniendo en cuenta su potencial comunicativo, por lo cual el storytelling se convierte en un medio para fomentar la comunicación y no en un fin en sí mismo. Su uso supone ventajas como, por ejemplo, generar una comunicación más fluida, establecer conexiones con nuestros estudiantes, generar empatía, aumentar el interés y mejorar la comprensión. Todo esto es un plus cuando hablamos de educación. Y bien, el storytelling en la pandemia. ¿Cómo podemos nosotros enfocar esta técnica? La nueva normalidad también se ha traducido en la implementación de un nuevo formato de clases virtuales, en las cuales las posibilidades de interactuar se han visto disminuidas. El profesor, en este contexto, puede recurrir a la narración de historias de la vida real para que todos estos contenidos abstractos que debemos enseñar, como los gramaticales, los semánticos, los sintácticos o morfológicos, entre otros, puedan cobrar sentido en un contexto real, porque aparecen acotados dentro del entorno de las historias fáciles de comprender, ya que muchas de ellas se basan en la realidad que conoce el estudiante. Con el storytelling se puede ser convincente y lograr que nuestros estudiantes aprendan los contenidos que queremos transmitir. También es importante que el profesor enfoque sus clases desde dos perspectivas. Una, la perspectiva del profesor en cuarentena. Sí, porque él también pasa muchas horas frente al ordenador. Y la perspectiva del estudiante, quienes se han visto privados de la normalidad de lo que es asistir a sus clases, de tener una vida normal en la cual tienen un horario y pueden realizar distintos tipos de actividades compartiendo con sus compañeros de curso. Todo esto se ha perdido y desde el punto de vista educativo, esto es una gran pérdida. El profesor se pregunta en esta realidad, ¿cómo puedo adaptar mis clases a la nueva realidad? Al hablar de la importancia de las narrativas como herramienta educativa en la enseñanza de L, el uso de ellas viene a resultar llamativo, pues durante mucho tiempo la imagen que ha tenido el uso de las narrativas en la clase no ha sido de prestigio. Por lo general,
El uso de este tipo de técnicas de relatos o de contar cuentos, etc., se ha relacionado con una imagen poco seria, poco rigurosa, más vinculada con el ámbito recreativo. Todo esto definitivamente contrasta con lo que debería ser la imagen de lo que se enseña dentro del ámbito educativo universitario. Pero definitivamente el relato es una herramienta muy útil que puede facilitar la comprensión de los contenidos gramaticales porque el estudiante puede traspolar más fácilmente los conocimientos abstractos si se presentan contextualizados. Las narrativas, los cuentos, permiten crear imágenes mentales y así aplicar estos conocimientos en contextos concretos, tangibles y experimentables. Los conocimientos que originalmente se presentan en formato abstracto, al llevarlos a las narrativas, se hacen más digeribles. Por eso, el uso de las narrativas en clase, definitivamente sí, podemos usarla. De la misma manera que gracias a la tradición oral de contar historias, el Homo sapiens evolucionó hasta lo que somos hoy. Ahora también podemos recurrir de nuevo a las historias para ayudar a nuestros estudiantes a superar esta crisis pandémica y a recordar mejor los contenidos que tienen que aprender. La narrativa en el aula se convierte en el medio por el que el profesor puede convertir su saber en decir. Esta frase es hermosa. Sí, a través de los cuentos, a través de las narraciones, el profesor puede transformar su saber en decir. La narrativa en el aula puede animar a los estudiantes a que ellos también puedan poner en concreto lo que saben, puedan convertir su saber en decir. En este contexto, el rol del profesor es muy importante porque además de fungir como transmisor de conocimientos abstractos, también es el modelo que los estudiantes deben seguir para poder producir sus historias. Cuando pretendemos transmitir algún contenido gramatical, por lo general intentamos usar explicaciones descriptivas, estructuralistas, etc. Pero a veces solo eso no es suficiente para facilitar a nuestros estudiantes el aprendizaje de estos contenidos. Si le damos contexto a los datos, será más fácil que puedan recordarlos. En mis clases, por ejemplo, hago algo como lo que ven en la pantalla. Mis estudiantes escriben alguna idea y luego se animan a compartirla, a discutirla. A veces intentamos completar una historia entre todos, tomando en cuenta las ideas que varios han dado. Este tipo de actividades viene a sustituir lo que es el contacto social con los pares que hemos perdido en las clases normales. El storytelling también se ha conocido como contar historias, el uso de narrativas en las clases. Se ha utilizado desde siempre en varios contextos, tanto el contexto de los negocios como en la política, pero también en el nivel educativo, desde el punto de vista del aula, del nivel pedagógico o el nivel corporativo. En el aula los estudiantes se animan a crear historias, biografías, cuentos, etc. Desde la visión pedagógica vemos que las historias transmiten culturas, valores, y aquí vienen a sustituir el gran vacío que nos ha dejado la pandemia, pues en muchos de nuestros cursos tratamos de transmitir todas estas cosas
mediante la experiencia real, visitas guiadas a través de viajes o participación en talleres presenciales, etcétera, etcétera. En este momento nada de eso se puede hacer, así que las historias pueden sustituir, pueden servir como una herramienta de la que podemos echar mano para sustituir alguna de esas cosas que hemos perdido. ¿El storytelling ahora es algo nuevo? Definitivamente no. Desde los primeros tiempos, los relatos siempre han cumplido una labor importante en la transmisión del conocimiento. Lamentablemente, con el pasar del tiempo y en la medida en que se hizo más elevado el nivel educativo, el uso del relato como medio de transmisión de conocimientos fue perdiendo valor, tal vez por falta de una especie de prejuicio o falsa imagen de que todo lo que carece de argumentación, análisis lógico, no tiene validez científica. Pero vemos que en este momento todos los que trabajan con estas técnicas narrativas están haciendo esfuerzos grandes para que esta imagen cambie. ¿Por qué el storytelling en tiempos de pandemia? Porque todo lo que estudiamos bajo una perspectiva racional y lógica puede verse reflejado en los relatos. Porque las historias nos ayudan a crear imágenes mentales que facilitan los procesos de aprendizaje. Porque a todos nos gustan las historias con las que logramos establecer un grado de conexión. Y definitivamente porque todos amamos las historias que logran emocionar y que generan un impacto y reacción. También porque en circunstancias de aislamiento social, las técnicas narrativas pueden servir para que los estudiantes aprendan los contenidos de una forma más concreta. Porque posibilita la creación de espacios de interacción, aun cuando las oportunidades de tener interacción real con el contexto y con todos los demás es cada vez menor. Impera el distanciamiento social. Así que el storytelling lo que nos da es abrir una puerta, abre una posibilidad de hacer prácticas simuladas. Sí, simulaciones, roleplay. Dentro de una historia, la estudiante puede imaginar cosas. Todo esto lo ayudará a hacer el traspaso de los conocimientos abstractos a las situaciones concretas de comunicación. Además, el contexto de enseñanza virtual online también puede representar una oportunidad para acceder a información sobre las narrativas de los países hispanohablantes. ¿Cómo están ellos significando esta situación? Podemos hablar sobre eso, podemos narrar, hacer comparaciones. Todo esto ayuda a que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico, haciendo análisis comparativos. Sin duda, todo esto tiene un gran impacto en la forma de aprender. En este momento ya hemos entendido por qué el storytelling. Ahora les voy a contar mi propia historia. Yo tenía dos clases ya de haber empezado a aplicar la técnica en mis clases, y mi gran miedo siempre había sido que a mitad del curso los estudiantes dejaran y abandonaran la clase, porque las condiciones para estudiar definitivamente habían cambiado en un 100%. Cuando empezó todo esto, yo no tenía una buena conexión de internet en mi casa y todavía no manejaba bien
todo lo que era la parte técnica del manejo de los sistemas. Sin embargo, asumí el reto, como muchos profesores a nivel mundial, y eché a andar con las clases. Ya en la segunda clase, los estudiantes estaban agarrando el ritmo de cómo recibir la explicación de los conocimientos abstractos y luego pasar a la parte práctica. En la tercera clase, luego de haber hecho todo lo que es la introducción, la llamada de atención, la parte motivacional de la clase, cuando ya llegaba el momento en que los estudiantes tenían que empezar a producir, se me cayó el internet y yo temí que los estudiantes no volvieran a la clase. La verdad me sentí muy triste en ese momento porque había hecho un trabajo de motivación, de animar a los estudiantes, de que hicieran el esfuerzo de imaginar una situación concreta para poder poner en práctica lo que estábamos estudiando, y llegaba el momento en que ellos tenían que empezar a producir sus propias historias y en ese momento se cayó el internet. Después de 10 minutos de desesperados intentos, recobré el internet y fue realmente emocionante lo que vi. La clase de 40 estudiantes estaba toda esperando por mí. Estaban allí, habían esperado durante 10 minutos y esto yo lo interpreté como algo positivo para poder yo seguir adelante con esta técnica. Me adelanto a comentarles los resultados de una encuesta abierta que he realizado al final del curso de primavera. La encuesta la apliqué a 3 cursos, uno de 31 estudiantes, uno de 33 estudiantes y uno de 41 estudiantes. Las preguntas fueron todas abiertas y lo que tenían que responder era concretamente cuál era la opinión que tenían sobre el curso y sobre las técnicas narrativas que se estaban implementando. Tenía cada estudiante que escribir una opinión positiva, una opinión interesante y una opinión negativa. En total recibí 211 respuestas. De 105 estudiantes encuestados, recibí 87 respuestas positivas a la técnica, 71 respuestas interesantes, quiere decir que 71%, el 33,64% encontró novedoso esta forma de aplicar las narrativas en las clases. Y de 105 estudiantes, solo 53 pensaron que había algo que no les había parecido del todo apropiado. Tratando de analizar un poco más estos datos, bueno, los 53 estudiantes que dijeron opiniones negativas se referían más que todo al uso de las técnicas, al uso de las clases online, porque al principio, como todos ustedes saben, estábamos todos tratando de aprender sobre la marcha cómo funcionaban todas las herramientas tecnológicas. Mi idea es que para el próximo semestre estos datos puedan mejorar. Sin embargo, en términos generales, las opiniones favorables es en total un 74,87%, con lo cual me da una idea de que sí,
estamos trabajando en un camino que es el adecuado. Ahora voy a comentarles rápidamente lo que es la teoría. Me basé en el modelo de Campbell y este modelo lo que habla es que sirve para elaborar historias que tengan un impacto, y Campbell dice que hay 12 grandes pasos que se deben seguir para que toda persona pueda hacer una gran historia. Siempre en una gran historia hay un personaje principal o varios que salen de su zona de confort, asumiendo un reto o en busca de la resolución de problemas. En ese camino se encuentra con un mentor, con unos aliados, pasan por muchos obstáculos, momentos de crisis y al final todo el esfuerzo genera empatía en el público cuando este héroe logra su meta. Este proceso se entiende como el periplo del héroe y es una metodología muy conocida en el mundo de los contadores de historias. En mi caso lo he reducido a varios puntos más concretos para facilitarle a los estudiantes que puedan hacer historias cortas. En conclusión, he desarrollado 5 pasos basados en esta teoría de Campbell. La primera es identificar el público y qué quiero decir. En este punto, lo más importante es definir qué idea principal voy a desarrollar, que sea relevante para quien me escucha. Toda buena historia siempre empieza con una idea simple. Luego es seleccionar cuáles van a ser los obstáculos, describir muy bien el contexto por el cual el héroe va a ir atravesando, qué problemas se van a ir resolviendo, qué necesidades se van a ir satisfaciendo. Y todo esto es lo que va a generar un contacto con la audiencia. Lo más importante es que la idea principal esté clara, sí, y que el que narre, yo recomiendo que haga siempre la narración de un hecho real para que pueda transmitir una emoción. Siempre tratar valores universales toca el corazón de las personas y puede hacer que tu historia sea convincente. El paso 4 tiene que ver con el final definitivo y contundente. Toda historia siempre tiene que tener un final inspirador que sea el resultado de una historia transformadora. Y el aprendizaje, que es el elemento de cierre, que es lo que hace que la historia sea estratégica. Nuestros estudiantes son contadores de historias por excelencia. Ellos cuentan historias de choque en todo lo que son las redes sociales. Cuentan historias para obtener reacciones o para responder a otras historias. ¿Por qué no utilizar esta gran imaginación y esta gran habilidad que tienen para que lo utilicemos también aplicándolo en las clases de lengua extranjera? En el caso en concreto de este trabajo hemos utilizado la propuesta de Campbell. Él habla de varios tipos de relatos, pero solamente hemos mencionado el relato del viaje del héroe. ¿Por qué? Precisamente porque desde esta perspectiva la propia clase en medio de la pandemia se convierte en el contexto y los estudiantes son los héroes. La narrativa en pleno desarrollo es aquella en la cual nuestros estudiantes están pasando por una crisis y con mucho esfuerzo y mucha confianza nuestra clase va a superar esta gran prueba y todos
van a poder ayudar a otros. Luego pueden fijarse en los criterios. Así muy rápido menciono la importancia del mentor, la importancia de los objetivos claros, pedagógicos y también de evaluación, ¿sí? Y siempre tener la clase con una perspectiva más amplia, no solamente a lo pedagógico, sino desde la postura comprensiva y solidaria, por lo cual nos ayuda a superar esta situación. Empezar la clase encendiendo la curiosidad, utilizar historias que están pasando en la actualidad en otras partes, empezar a contar utilizando aquellas frases, había una vez o les voy a contar una anécdota, haciendo preguntas. Posibilitar escenarios positivos para que nuestros estudiantes tengan la sensación de escape y puedan imaginar otros escenarios. En términos generales podemos decir que el storytelling aporta un gran contexto para reformular nuestras clases en el formato online. Es muy importante que el profesor primero cree su propia narrativa, le dé sentido a su realidad, para que a partir de allí pueda él adaptar sus clases a este nuevo formato online, siempre teniendo lo que es la idea de la función social. Nunca olvidar la importancia del discurso del empoderamiento. Recordar que las historias dan sentido y significado a los hechos, pueden generar emoción y empatía. Todo esto ayuda a los estudiantes a recordar los contenidos significativos que queremos que ellos puedan recordar y utilizar inmediatamente. También las historias le dan amenidad al discurso, ayudan a que esos contenidos abstractos se puedan manejar de una manera más concreta. También le dan la posibilidad al estudiante de que a través de la imaginación puedan practicar lo que es la comprensión del devenir cronológico de la vida. La discusión de otras historias, escuchar otros puntos de vista, también estimula el pensamiento crítico y práctico. Y ya lo mencionaba anteriormente, las narrativas nos dan una posibilidad de suplir todo eso que habíamos perdido, porque los estudiantes pueden imaginar situaciones al estilo de las simulaciones de situaciones ficticias, y en ese contexto pueden practicar sin riesgos conversaciones que antes hacían de manera personal. Y otra cosa es que evitamos las clases en las cuales los estudiantes son solamente pasivos, agentes pasivos, y utilizando la técnica de las narrativas podemos ayudarlos a que ellos también participen y cuenten lo que está pasando. Esto es una gran solución. Y mis queridos, no olvidemos, nunca olvidemos que la vida es cambio. Finalmente quiero mencionar a los otros héroes, sí, los mentores, los profesores, porque todos ellos han aceptado el gran reto. Son un grupo de trabajadores esenciales que están haciendo una gran labor social desde su ámbito laboral, acompañando a todos estos estudiantes que han perdido sus rutinas educativas y dan un mensaje de que la vida sigue a pesar de que estamos en circunstancias adversas. Muchas gracias a los profesores de todo el mundo. También gracias a los profesores Cecilia Silva y Carlos Budin por animar a muchos otros a seguir adelante y a participar en el taller de español de YALT 2020. Gracias también a la música de la banda de Bayas Project. Sí. Ellos
me han dado permiso para utilizar su música en esta presentación. Son músicos venezolanos que han sacado su disco en plena pandemia. Realmente unos héroes. Para más información, acá les dejo el link. Y finalmente, un agradecimiento al joven Alan Hishiyama, que me ha colaborado en la realización de este video y en los aspectos técnicos. Si les gustó esta presentación, los invito a seguir aprendiendo cosas interesantes y a participar en las 2 interesantes presentaciones del taller de español programadas en esta sección. Escuchen la presentación del profesor Buding, producción oral en una clase invertida con actividades motivadoras y atractivas. Y la clase de la profesora Silva, aprendizaje activo como marco de actividades interculturales.